Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy quería hablaros de la perplejidad, esta sensación que muchos de nosotros tenemos y que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y que al final en muchos casos hay que trabajar mucho con esa sensación de madre mía, no entiendo nada, porque es una sensación que nos acaba llevando a pensar que somos tontos. Y luego entraremos en eso, en lo que es ser tonto y en lo que es ser tonto para nosotros y lo que es ser tonto para los demás, ¿no? Porque muchas veces también hay un problema de definición en las cosas que sentimos, ¿no? Lo primero que quería deciros es que tenéis que recordar que nuestra cabeza es una cabeza que está cableada, como siempre digo, de manera diferente y por tanto procesamos las cosas de manera diferente. Entonces tenemos un modo diverso de ser y de estar. Y esto tenemos que asumirlo. Y desde ya yo creo que deberíamos pensar en nosotros y que es importante que pensemos en nosotros como personas extrañas, pero no en el sentido malo del término, sino extraño como raro por exclusivo, ¿no? Recordar, las cosas exclusivas y raras son más caras. Bueno, pues nosotros somos algo exclusivo. Normal solamente significa que hay mucho. Es decir, la normalidad no se define porque sea normal en el sentido que los demás entienden, ¿no? Entonces tú eres diferente a lo normal y eres raro, pero no con una connotación negativa. Es decir, como repito, normal es que hay mucho y de lo nuestro hay poco. Pero no pensemos que porque hay poco y no somos normales, somos extraños en una connotación negativa. Vamos a empezar a pensar en nosotros mismos como algo, llamémoslo exótico o genial, y empecemos desde ahí. No les pidamos a los demás que hagan lo que nosotros mismos no hacemos, ¿no? Para que los demás nos consideren de una determinada manera. Primero vamos a empezar por considerarnos nosotros, a nosotros mismos, como geniales, como exclusivos, como diferentes y como muy chachis. Porque desde ahí, desde esa relación con el mundo, va a ser muchísimo más fácil que nos sintamos confortables, ¿no? Y dicho esto, vamos a la perplejidad, ¿no? ¿De dónde sale la perplejidad? Yo siempre pienso que la perplejidad empieza desde el momento en que nosotros vamos a la guardería e intentamos mantener una conversación con nuestros iguales y descubrimos que los demás no hablan y nosotros sí. O que los demás, no es el caso de todo el mundo, ¿no? No todas las personas con altas capacidades empiezan a leer o tienen una lectura pronta, pero vamos a suponer, es un ejemplo que a mí me sucedió, o que con 3 años tú ya lees y quieres comentar un libro con un compañero y resulta que el compañero ni lee, ni está cerca de leer, ni tiene ningún interés en comentar un libro porque está en otras cosas, ¿no? Entonces, eso ya te produce una perplejidad, pero curiosamente en nuestro caso, esa perplejidad o esa sorpresa o esa cosa de pero ¿por qué soy yo diferente? En realidad no nos hace sentir bien, lo cual es curioso porque deberíamos decir que tontos son todos o que básicos, pero en realidad como ellos son mucho más, lo rebotamos contra nosotros mismos y decimos, madre mía, qué tonto soy y qué diferente y bueno, y al final nos hacemos daño. Entonces, lo suyo sería ni pensar que los demás son tontos, ni pensar que nosotros somos tontos, ¿no? Pero la verdad es que es difícil no tener estos sentimientos tan extremos cuando ya desde pequeño experimentas unas sensaciones que son tan diferentes, ¿no? Luego vas creciendo y se producen estas cosas en el colegio de que a lo mejor tu madurez es mayor que la de tus compañeros, te relacionas mejor con gente más mayor y a lo mejor con tus compañeros quieres comentar cosas que a ti te resultan profundas o interesantes y a los demás no les interesan nada o empiezan a considerar que eres pedante o lo peor de todo, arrogante, ¿no? Esa cosa de la que nos acusan tantas veces, la arrogancia. Una arrogancia que ni sentimos ni estamos ni estamos cerca de sentir en muchos casos, ¿no? Pero que es el fruto de cuando tú hablas con pasión o con seguridad de algo que te interesa mucho o que te gusta mucho y que tú crees que los demás tienen la misma pasión y el mismo interés por esa cosa, ¿no? Muchas veces también ocurre que como nosotros somos exigentes y perfeccionistas, de repente se nos ocurre la feliz idea de ser exigente y perfeccionista con el niño que tenemos al lado, creyendo que le estamos haciendo un favor, destacándole lo que está haciendo mal para que mejore, ¿no? Entonces, claro, esto tampoco gusta mucho. Y bueno, entonces esto lleva a que sintamos una enorme perplejidad cuando de repente los inputs que recibimos socialmente son muy negativos. Y decimos, pero vamos a ver qué he hecho yo para merecer esto, porque me tratan así si yo soy una persona estupenda, si yo solo quería ayudar, si yo no soy desagradable, si a mí me gusta mucho la gente, me gusta relacionarme, ¿por qué me ocurre esto, no?
Luego hay muchas personas de nosotros que recordar que tenemos características que entran dentro del espectro autista. Por tanto, ahí ya hay otras connotaciones neurológicas como pues, que pueden entrar en el fallo en el reconocimiento de la comunicación no verbal, de los gestos, de diferentes matices en la comunicación social que deberíamos captar y no captamos. Entonces esto, claro, lo dificulta más. También muchos de nosotros podemos tener o TDA o características del TDA, dispersión y cosas que nos hacen pues a lo mejor estar distraídos. Otros de nosotros pues tenemos una gran, no timidez, como siempre os digo, sino introversión, y entonces habitamos mucho dentro de nosotros mismos y estamos a gusto ahí, porque a veces emitimos canales geniales, ¿no?, en nuestra cabeza. Entonces nos refugiamos ahí, estamos ahí muy a gusto, y eso pues a lo mejor da una imagen de nosotros un poco como cucu, ¿no?, como de que no estamos ahí, y esto también dificulta las cosas, ¿no? Entonces, como os digo, todas estas cosas llevan a que recibamos luego unos inputs muy negativos en nuestra socialización o en nuestra relación con los demás, y esto nos deja también pues perplejos, ¿no? Luego pues vamos creciendo pues vamos recibiendo siempre esta sensación de diferencia, madre mía, pero como os decía un día, ¿no? Esta gente ha tenido un manual de instrucciones que a mí no me han dado, porque por ejemplo a mí me ocurría en la facultad, yo por ejemplo pues saqué un sobresaliente en una asignatura que cada año aprobaban, pues si os digo sobresaliente, pues a lo mejor sacaban 3 personas y al año la aprobaban 100, pues de muchos matriculados, y sin embargo a mí me costó mucho tiempo enterarme que determinado profesor dejaba los temas de su asignatura en una fotocopiadora, y yo me daba 1000 vueltas para conseguir los temas hasta que alguien me dijo, ¿pero qué eres tonta? ¿No sabes que los dejan ahí? Entonces, claro, esa frase que os acabo de decir, ¿pero qué eres tonta?, eso nos lo repiten tanto desde que somos pequeños en nuestra relación con los demás, que al final lo asumimos como propio, ¿no? ¿Pero qué eres tonta? Porque nosotros somos literales, ¿no? Nos están llamando tonto, ¿será que soy tonto? Entonces, al final, acabamos con esta sensación de soy tonto, ¿no? De ¿por qué no sabía yo esto? Y como además tendemos a tener esta visión de túnel, a ser perfeccionistas y a machacarnos a nosotros mismos, pues entonces al final nos centramos en lo negativo, que es me han llamado tonto, y no nos paramos a pensar en, bueno, sí, bueno, tonto hasta ahí, ¿no? Que yo he sacado un sobresaliente y a saber qué has sacado tú, y yo no sabía lo de la fotocopiadora porque mira, me habré despistado, pero sé todas estas cosas, o me ha pasado esto que es bueno y tal. No, nos centramos en el pero que eres tonto, porque además como generalmente nosotros, que no es fruto de la arrogancia, sino tristemente del enorme perfeccionismo que tenemos, nos molesta mucho que nos destaquen los fallos que tenemos, porque vivimos para intentar no tener fallos, pues el problema es que cuando nos acusan de esto es como Dios mío, me ha llamado tonto, ¿no? Es como se te para todo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas a lo largo de la vida nos van creando mucha perplejidad. Por ejemplo, otra anécdota que a mí me ocurrió fue cuando yo estaba haciendo el máster. Después de terminar la carrera, una de las asignaturas, mi favorita, y una de las titulaciones que tengo es en psicología de empresa, ¿no? De aquella yo quería trabajar en esta rama, en recursos humanos, psicología de empresa, algo relacionado con esto. Me disuadieron mucho, por eso os digo que por favor, no disuadáis a vuestros hijos o a las personas que tenéis alrededor con altas capacidades cuando tienen pues no sé, un potencial o algo que quieren hacer, porque como somos personas que somos muy de corazonadas y de ponerle mucha energía a las cosas que nos gustan, y las cosas que nos aburren nos cuesta más hacerlas, o nos desconectamos o nos da mucha pereza, o sin querer de verdad se nos desconecta el cerebro. Entonces realmente es muy importante, como os decía en el vídeo de los trabajos, que no disuadáis a los niños si tienen una profesión o algo que quieren ser solo porque penséis que no es muy adecuada, ¿no? Os lo digo porque a mí me disuadieron a lo largo de mi vida de tantas cosas que al final, pues yo creo que no, bueno, creo no, estoy segura de que no es algo positivo, ¿no? Pero en el caso de la psicología de empresa, la cuestión es que en aquel momento pues había una serie de trabajos que tenías que hacer, que te ponían casos reales y tenías que resolverlos, ¿no? Casos de problemas y cuitas reales de trabajadores de empresas. Entonces,
bueno, yo las fui resolviendo, tal, bueno, lo hice, pero llegó un momento que, movida por la curiosidad, le pregunté a la profesora y le dije, bueno, perdona, mira, vosotros ponéis aquí que estos son casos reales, ¿no? Pero ¿son casos reales de verdad? Claro, ella se me quedó mirando y me dijo, sí, sí, nosotros tenemos una consultoría y, bueno, están lógicamente camuflados por una cuestión de protección de datos y demás, pero sí que son cosas o sucesos que ocurren mucho en las empresas y, bueno, cosas que son reales. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque yo nunca me quejaría de estas cosas, ¿no? Entonces ella me miró como diciendo, bueno, tú no te quejarías de estas cosas porque nunca has trabajado. A lo mejor pensó eso, pero yo sí había trabajado, ya llevaba unos años trabajando cuando terminé mi carrera, hice el máster, y por tanto sí tenía claro cuáles eran mis problemas en la empresa. Y os aseguro que no era ninguno de los que tenían aquellos trabajadores, ¿no? Eso a mí me causó una gran perplejidad, porque mi mayor problema en el trabajo era que me resultaba muy monótono, las tareas me resultaban aburridas, trabajaba mucho más rápido que los demás, por tanto eso enfadaba a mis compañeros, no siempre les agradaba y eso me creaba problemas. Entonces tenía que fingir que hacía las cosas lento. Por ejemplo, en las reuniones, si participaba mucho no sentaba bien, si participaba poco tampoco porque parecía apática. Cuando descubrí que tenía que dejar que llevaran, o sea, que tenía que dar mis ideas para que los demás las llevaran a cabo sin darme a mí el crédito de mis ideas, y que si reclamaba el crédito es que era una persona que no sabía trabajar en equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Estos problemas que muchos habréis tenido en el trabajo y que sabéis perfectamente de qué os hablo, ¿no? Entonces, todas estas cosas a mí me causaban enorme perplejidad, ¿no? Esto ya en el máster. Y bueno, y luego en los trabajos lo que os digo, ¿no? Todas estas otras. Entonces, todo esto, ¿qué nos crea? Pues continuamente una sensación de lo que os digo, ¿no? De tontuna. De, yo soy tonto y fíjate, y no entiendo nada y los demás sí lo entienden, ¿no? Pero tenéis que pensar una cosa, nosotros, un error que cometemos muy a menudo es pensar que los demás piensan como nosotros y pensar que los demás son lógicos o que el mundo es lógico. Y ni el mundo es lógico ni los demás piensan como nosotros, y ojo, hay muchas veces que en general ni piensan. Pero vamos, esto no lo digo como crítica, lo digo porque es así. Nosotros somos quizás excesivamente racionales y pensamos demasiado y todo el tiempo y hasta la última consecuencia y todos los detalles porque queremos que sea perfecto. Y los demás no son así. Entonces, claro, esto hace que no entendamos muchas veces lo que os digo, ¿no? Ni a los demás ni ellos a nosotros. Y esto, claro, mina mucho la autoestima y te da una sensación pues muy desagradable, ¿no? Yo una vez hice la experiencia para darme cuenta de esto de las diferentes perspectivas. Esto tiene que ver con una cosa física, pero para que lo penséis, yo me di mucha cuenta de esto cuando yo trabajaba en el extranjero, en otro país, trabajaba en una empresa y tenía un compañero que era muy alto, medía 1,94. Entonces un día me dijo que a mí me encantaría ser más alta de lo que soy, entonces yo le decía que vaya genial ser alto, ¿no? Que a mí me encantaría ser mucho más alta y demás, y él me dijo, pues no te creas, está muy bien ser alto, pero ya cuando te pasas mucho de lo que es la media, pues es desagradable. Claro, aquello me tocó y dije, hombre, esto lo entiendo yo, ¿no? Y me dijo, fíjate, dice, es que yo veo cosas que los demás no ven. Entonces a mí me hizo mucha gracia porque dije, hombre, ¿qué vas a ver tú que yo no veo? Me dijo, mira, es que yo me paso la vida viéndoles el cogote a las personas, les veo la calva, dice, a los hombres casi siempre lo que le veo es la calva. Y me cuesta mucho mirar a una persona a los ojos salvo que esté sentado. O por ejemplo, yo voy bueno, a una conocida franquicia de comida rápida y mis rodillas no entran en la mesa porque las mesas están hechas para gente, ¿no? de un cierto tamaño. Entonces todo eso me hizo mucha gracia y me dijo, mira, pruébalo, dice, porque prueba a ser tan alto como yo. Entonces me acuerdo que ajusté la silla de la oficina, me subí encima y me subí hasta que estuve a su altura. Y de repente descubrí cosas muy divertidas sobre lo que él quería decir de la visión. Me di cuenta de que el techo, que yo lo veía perfecto desde donde estaba, pues estaba desconchado y mal pintado en alguna parte. Que encima del mueble de los ficheros había un montón de polvo que yo no había visto. Que desde esa altura las cosas parecían más pequeñas, los zapatos de la gente estaban más lejos y que realmente a todo el mundo le veías el cogote. Entonces sí que me di cuenta que esa diferencia de plano te daba una perspectiva diferente de las cosas, ¿no? Y eso me ayudó también a darme cuenta de la diferente perspectiva que yo tenía respecto a los demás, ¿no? Entonces, lo que os quiero reflexionar con todo esto es que a lo largo de nuestra vida el mundo nos bombardea siempre con un input que es el de mirarte raro, que es como, ¿de dónde sales?
Ah, pero no te habías enterado. Ah, pero eres tonto. E incluso te lo dicen tus amigos de manera amable, o sea, no te lo dicen como cosa, es como, pero que eres tonto, no sabías esto, no. Y entonces es ese input continuo de tonto, 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 el que te queda ahí, ¿no? Y luego esa perplejidad constante que sientes porque a ti nunca o casi nunca te apetece hacer las cosas o te divierten las cosas que a los demás, ¿no? El otro día me decía una persona en el canal en un comentario, es que a mí no me gusta disfrazarme y no entiendo por qué a la gente le gusta tanto. Bueno, pues tampoco le des más importancia, a ti no te gusta disfrazarte, a los demás sí. Por ejemplo, a mí me encanta disfrazarme, realmente es algo que me divierte mucho. Yo realmente no digo que viviría disfrazada, pero pues a mí me parece muy divertido y también soy una persona con altas capacidades. No a todos nos ocurre, pero hay personas a las que sí les ocurre. A mí, por ejemplo, hay otras cosas que me ocurren, ¿no? A mí hay determinadas cosas que a los demás les divierten que yo no las entiendo y no las puedo asumir y eso, claro, te lleva a una problemática social y a una gran soledad, porque fíjate, lo de los disfraces solamente te aísla si en carnaval y si vives bueno, pues en sitios como Cádiz, por ejemplo, que es tan fantástico y tan volcado en el carnaval, pues eso a lo mejor te deja un poquito aislado, pero si, por ejemplo, no entiendes que a la gente le gusten el ruido, las discotecas, el chumba chumba o que la gente beba, pues entonces esto pues te va a dejar muchísimo más apartado. Entonces, todas estas cosas que no llegamos a entender de los demás, al final nos aíslan y nos hacen que nuestra autoestima baje. Entonces, al final es algo que tenéis que reflexionar, ¿no? Y tenéis que reflexionar, que al principio os dije que lo íbamos a hablar, ¿no? ¿Qué es ser tonto? Yo lo pensaba un día, para mí ser tonto significa, yo no pienso tonto como falto de inteligencia, sino que mi percepción de tonto es no adaptado. Es decir, que no consigues entender lo que los demás entienden. Sin embargo, para los demás, tonto siempre parte del ser peor que otro. Soy tonto porque soy menos inteligente que tú. Y nosotros, tonto no lo vemos desde esa perspectiva. Tontos nos sentimos cuando nos encontramos inadaptados o cuando no comprendemos algo que los demás están comprendiendo, ¿no? El chiste, la gracia, el chascarrillo, la ironía, el sarcasmo, los disfraces, la socialización, ¿no? Entonces, no os voy a decir, pues aprender a disfrutar de esto, porque bueno, a ver, ¿qué os voy a contar, no? Pero sí aprender a entenderos y a entender que esos inputs extraños que recibimos de los demás parten de estas diferencias que tenemos y también aprender a disfrutar de lo que somos y de cómo somos, ¿no? Porque como en el caso que ahora que os comentaba antes, ¿no? De no trunquéis una vocación o no hagáis a un niño que cambie de opinión cuando siente algo muy fuerte o siente una pasión muy grande. Porque esto es como hace poco que leía, ¿no? Yo soy muy fan de Harry Potter y del mundo Potter, porque bueno, ya sabéis que soy un poco friki para muchas cosas, ¿no? Entonces, hay unos personajes que son los Oscurial, que se definen como personas que no ejercen la magia y que por tanto todo ese potencial se les queda dentro y al final explota y les crea enormes problemas, ¿no? Oscurial porque les genera una oscuridad. Bueno, pues no nos convirtamos en Oscurials, ¿no? Es decir, dejemos que fluya nuestra manera de ser y nuestra personalidad y sintámonos orgullosos de ser únicos, exclusivos, extraños y por tanto priceless, ¿no? Muy diferentes a los demás y no veamos esa diferencia como una diferencia negativa, sino como una diferencia genial. Y luego también deciros que no tiene que ver, pero que ayuda mucho, volver a reforzaros, por favor, que hagáis ejercicios de equilibrio corporal. Ejercicios que podéis mirar, estos que se hacen, pues a lo mejor subidos en un bosu, en una pelota, o ejercicios de yoga como el árbol, ejercicios clásicos de equilibrio. Porque cuando el cuerpo está en equilibrio, la mente está en equilibrio. ¿Por qué? Porque para conseguir el equilibrio corporal, todo el cuerpo tiene que mantenerse en un equilibrio interno, tiene que respirar, tiene que mirar un punto fijo, tiene que conseguir una paz para lograr eso. Y eso es algo que el cerebro aprende. Y el cerebro, como siempre os digo, se entrena como cualquier músculo. Y el cerebro aprende esa sensación. Y esa sensación se nos incorpora. Y en momentos de agitación, en momentos de cuando nos entra esa perplejidad, nos asustamos, nos genera ansiedad, nos genera miedo, nos baja la autoestima, es bueno que pensemos en ese momento de equilibrio y en esa capacidad que tenemos de reequilibrarnos, ¿no? En fin, esto os lo comento punto y aparte, no me patrocina ni ningún gimnasio ni ningún centro de yoga, ya podrían, pero no. Pero bueno, os lo digo porque realmente es algo que si lo hacéis a diario o por lo menos 3 días a la semana,
5 minutos, simplemente ejercicios de equilibrio, os vendrán muy bien, porque luego eso lo recordaréis internamente, vuestro cerebro lo recordará y vuestro cuerpo en momentos de estrés. Y nada más, el vídeo termina aquí, espero que os haya sido de utilidad, que os haya gustado. Y bueno, disculparme porque tengo un ataque de alergia enorme, entonces como veis tengo la voz muy tomada, pero bueno, espero casi todo os haya gustado el vídeo. Hasta otro, chao.